Hola, soy Kun Lao y esta es otra entrega de Mecánica de Motocicletas. Les vengo a hablar en este momento de los mantenimientos preventivos, las tolerancias y verificaciones del motor y los torques y herramientas requeridos para su ensamble y desensamble, como siempre, en este caso de ejemplo, una Yamaha TDM 900. Los diferentes mantenimientos preventivos consisten en verificar si hay fisuras, fugas o daños en las diferentes mangueras de la motocicleta, tal como el combustible, las mangueras de los frenos, del sistema de refrigeración o alguna otra que esté presente en la motocicleta. También es conveniente verificar la distancia del electrodo de la bujía y el estado general de la bujía, comprobar el reglaje de válvulas que estén dentro de la tolerancia y si no cambiar las pastillas para poder cumplir con las especificaciones de manual. Sustituir el elemento del filtro de aire cuando ya haya cumplido su kilometraje, ya que es un elemento de papel y no se puede lavar. Verificar siempre el funcionamiento del embrague y los índices o tolerancias que tiene este en la manigueta o en su funcionamiento interno. También es importante comprobar que no hayan fugas en los diferentes frenos delantero y trasero y cambiar el líquido en el tiempo apropiado, así como sustituir las pastillas de ambos frenos. En las ruedas es importante comprobar si están descentradas o dañadas para mandarlas a codalar. En los neumáticos que haya suficiente profundidad del dibujo y que no hayan daños o grietas, además que la presión del aire esté dentro de los rangos especificados. Revisar siempre todas las balineras y rodamientos de la motocicleta, que no hayan vibraciones, ni ruidos, ni movimientos extraños en el brazo oscilante, en las ruedas y en todos los ejes giratorios que tenga la motocicleta. Es importante también comprobar la cadena de transmisión, que tenga una tensión adecuada y que no tenga ni fisuras ni daños. En la dirección, comprobar que esta sea fluida, que sea continua, que no tenga brincos, ni rizados, ni movimientos extraños. También hay que verificar todas las tuercas y tornillos y que todos los pernos del chasis estén correctamente apretados. En la horquilla delantera verificar que no hayan fugas, lo mismo en el conjunto del amortiguador trasero, que no se esté fugando el aceite de ninguno de estos elementos. En la inyección de combustible también es importante ajustar la velocidad y el ralentí del motor y hacerle de vez en cuando un mantenimiento con ultrasonido, en el cual se limpian los inyectores, se ajusta el ángulo y se verifica toda la parte electrónica de este componente. Con el aceite del motor y el filtro de aceite motor, importantísimo siempre hacer los cambios requeridos según el manual, poner el aceite apropiado y hacer el cambio de filtro cada 2 cambios de aceite. En el sistema de refrigeración, comprobar el nivel de refrigerante, mirar que no tenga fugas. Verificar todos los interruptores y switches diferentes en la motocicleta. Todas las piezas móviles y cables deben ser lubricados. Verificar todas las tolerancias y todos los espacios apropiados en las empuñaduras, en las diferentes levas de freno y de clutch. Y verificar también todas las luces como intermitentes, luz principal o faro, todos los interruptores que tengamos siempre en los manilares. Es una verificación general eléctrica. Entre verificaciones y tolerancias propias del motor, como vemos en la imagen, en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos elemento, qué elemento vamos a verificar, qué es lo normal y cuál es el límite. Lo más normal, por ejemplo, en la culata es tener un volumen de 32.2 o 33 centímetros cúbicos y una deformación máxima de 0.1 milímetros. En el cilindro tenemos unos índices específicos, no debemos encontrar una conicidad máxima de 0.05 milímetros ni una deformación circunferencial máxima mayor de 0.05 milímetros. Podríamos con estos datos también verificar la capacidad del cilindro, la de la culata y verificar también el índice de compresión de la motocicleta. En el cigüeñal debemos verificar todas las diferentes medidas también, como lo observamos en la figura, la distancia A, B, C, D y la distancia F, según los índices y tolerancias que tenemos en el lado derecho de esta gráfica. Por ejemplo, la holgura lateral de la cabeza de la biela, que es la marcada con D, no debe ser mayor de 0.02 milímetros, perdón, 0.5 milímetros, y la holgura entre el muñón del cigüeñal y el cojinete del muñón del cigüeñal, que no debe ser mayor de 0.1 milímetros. Las bielas también es importante verificarlas, las cuales no deben tener una holgura entre el pasador del cigüeñal y el cojinete de cabeza de biela mayor de 0.09 milímetros. Verificar el diámetro interior del pie de biela también. En los pistones debemos verificar la falda del pistón, que la holgura entre el pistón y el cilindro no sea mayor de 0.11. En la falda, como les comenté, tenemos en medirlo desde la altura H, desde la base del pistón. El diámetro interior del bulón en el pistón no debe ser mayor de 21.045 milímetros y una desviación máxima de 1 milímetro. Tenemos también medidas para los bulones, para cada una de las pestañas o segmentos del pistón. En este caso vemos el segmento superior, que es tipo barril, el segundo segmento, que es de tipo conicidad, y el segmento de lubricación, que es mucho más delgado. Tenemos también unos índices y tolerancias para cada uno de ellos.
En el embrague también podemos encontrar verificaciones y tolerancias para las placas de rozamientos que no deben ser menores de 2.8 milímetros. Para los platos de embrague tampoco deben tener una deformación máxima mayor que 0.1 milímetros. Los muelles de los embragues o los resortes de los embragues deben tener una longitud libre no menor a 47.5 milímetros. Esto es de forma muy general y rápida las verificaciones que hay. Siempre es importante mirar en el manual de taller de la respectiva motocicleta que vamos a reparar. En estas tablas están indicadas todas las especificaciones y tolerancias que necesitemos para su reparación. En cuanto a los torques para el ensamble del motor, de forma muy general, les puedo comentar que hay unos tornillos que son de 10 Nm de torque. Entre esos están todos los que sostienen la tapa de la culata, la tapa de volante, la tapa de embrague, la tapa de la bomba de agua y de aceite, la bobina del estátor en su parte interna donde va anclada la tapa de la volante y la tapa del filtro del elemento del filtro de aceite que va en la parte inferior del motor de la TDB 900. Podemos ver que las espigas internas, por ejemplo, del motor son de 10 Nm. Podemos ver también que se les debe apretar las espigas centrales o internas en 3 etapas distintas. En una etapa inicial son 18 Nm, en una segunda etapa se aplican otros 18 Nm y en una etapa final con un torsiómetro de ángulo, ya no con un torquímetro, con ese torsiómetro de ángulo se le debe dar un giro final de 150 grados. Bueno, en cuanto a la parte del embrague, como vemos en la parte inferior, en la figura inferior, la tuerca que sostiene el plato del embrague es de 70 Nm, se le debe aplicar. Esta es la que sostiene el portadiscos en el interior del embrague. Cada uno de los pequeños tornillos que sostiene el resorte dentro del plato principal de embrague lleva 8 Nm. Otras especificaciones para torque son, por ejemplo, uno muy importante, el tornillo que se pega al cigüeñal y que soporta la volante contra el cigüeñal. Es uno de los de más torque, de llevar 130 Nm de torque. Los tornillos pequeños son solamente de 10 Nm. Podemos ver, por ejemplo, en la parte de la biela, en la parte inferior, en los casquetes, aplicamos 62 Nm a las tuercas que lo sostienen en el punto en donde se une la biela del pistón con el cigüeñal. En la parte inferior de la carcasa del motor, por ejemplo, encontramos un tipo de apriete muy similar al que ya habíamos visto en la parte superior del motor. Son unos tornillos especiales a los cuales les debemos dar en una etapa inicial 10 Nm de torque, luego 20 Nm y nuevamente con el torsiómetro de ángulo debemos dar un giro de 55 grados adicionales para poder tener un ensamble correcto del motor. Los otros tornillos inferiores de la carcasa llevan 24 Nm